¿Alguna vez evocaste algo que te pasó en un congreso en Francia, en el que vos hiciste una exposición? Y a mí siempre me resultó muy productivo para pensar algunas cosas de la crítica, pero quiero pedirte que lo cuentes, que lo evoques. Sí, sí, lo recuerdo. Fue, digamos, sí, no sé si fue un congreso, fue una reunión que se hacía periódicamente, creo que todos los años, en un castillo de Francia, en Cerilly. Fue convocada por Jacques Lenard, que es un amigo mío, un latinoamericanista, historiador del arte. Había mucha gente ahí, fue un encuentro muy interesante en materia de personas inclusive, ¿no? Estaba Cortázar, estaba Roa Bastos, estaba Rama, Ángel Rama, algunos franceses, estaba Todorov, había mucha gente, toda gente con opiniones, y gente fuerte. Estaba Verdevoix, es decir, muchos conocedores, ¿no? Entonces cuando me tocó hablar a mí, porque no es que yo digamos, yo iba a este tipo de reuniones sin hacer ponencia, sin escribir un paper, ¿no? Entonces, pero mi tema en ese momento era un comentario que yo estaba armando íntimamente sobre Paradiso de Lezama Lima. Me parecía interesante presentarlo. A mí me había fascinado la cantidad de cosas que se pueden ver en ese libro, que es extraordinario, ¿no? Bueno, y expuse lo que se me había ocurrido en ese momento. Y obviamente con algunos apoyos de tipo crítico, teórico, como quieras, dentro del arsenal de citas, no de citas, sino de referencias que yo tengo y que son las que en otras circunstancias me han ayudado a pensar. Así, por ejemplo, de pronto mencioné algo relacionado con Auerbach, mencioné algo relacionado con Blanchot, algo relacionado quizá con Genet o con no sé quién, no me acuerdo en este momento, todas estas cosas. Bueno, cuando terminé de hablar, desde el público, Todorov, de quien yo había tenido una buena relación desde México, había estado en México, montó el Picasso y con una energía muy grande, con una especie de voluntad así crítica muy severa, decía: no entiendo cómo puede citar a gente tan diversa y tan opuesta como Auerbach y Blanchot. No, me quedé aterrado porque dije, bueno, no sé muy bien qué será esto, pero Ángel Rama, que estaba ahí, simplemente intervino y dijo: no, dice, te equivocas, entre nosotros en América Latina es así, nosotros leemos muchas cosas muy diferentes y encontramos la forma de conectarlas. Ustedes trabajan de otro modo, ustedes tienen un corpus que es muy coherente, sin duda, muy atractivo, pero muy coherente y muy excluyente también. En América Latina es otra cosa. El alimento intelectual es diverso y bueno, y aquí ha habido una especie de prueba. Bueno, a mí me tranquilizó ese refrendo de Ángel, pero claro, ya mis relaciones con Todorov ya cesaron porque evidentemente la posibilidad de conversación que habíamos tenido en México ya no podía seguir por un canal, por un cauce de mucha constructividad, sino que ya era una diferencia de criterios que eran casi, digamos, casi nacionales, casi de cultura, una cosa por el estilo. Bueno, esa es la situación que sí, te debo haber contado alguna vez y que me parece interesante. Y a mí me parece muy productiva, porque en síntesis es como un recorte que permite introducirnos digamos, es como entrar en tu gabinete, en tu laboratorio, en la intimidad, en el cuarto que vos trabajás. En algún momento, en una situación distinta, en el Teatro Cervantes, en una parte en la que estuvimos largo rato charlando con Derrida, él estaba muy interesado en indagar por qué
de qué modo había yo llegado a su obra. Entonces, en un momento le hago una síntesis. Bueno, dentro de aquellas referencias que tengo en mi formación, hay una que es un gran lector de Blanchot. Usted, doctor, es lector de Blanchot, pero ¿acaso hay una diferencia? En la biblioteca de Gitry, Blanchot estaba al lado de Macedonio, de Roberto Art. Entonces, ¿cómo pensar cada uno de esos textos y esa relación? A mí me parece que hay ahí una clave, digamos, para entender ese modo descomunal de lectura. Iba a decir rizomático, pero es distinto al rizoma, en el que vos provocás a todos los que estamos cerca tuyo en la lectura. Ese es el punto, tomar de acá, tomar de allá, no establecer, digamos, un paradigma jerárquico, ¿no es cierto? Me parece que ese es un punto para empezar a hablar qué cosa es esto que nosotros decimos que es crítica. Claro, ahí sí, ahí se plantea, digamos, para abordar un poco la cuestión, el problema, la cuestión de la lectura. ¿Qué tipo de lecturas se hacen, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas hago yo y qué tipo de lecturas se hace en determinado ámbito y en otros antagónicos? Alguien que se ocupa, que hace teoría en Europa, en Francia, sigue una sola línea en sus lecturas y no se deja, no pone en esas lecturas un ingrediente poético. No descarta la posibilidad de ser seducido por eso que está leyendo. La mirada, la lectura, digamos, que incluye lo poético, implica también la posibilidad de aceptar o de ver o de considerar cosas que no están estrictamente en el programa que uno se ha fijado para sí mismo. Es decir, y entonces uno puede navegar en una cantidad de cosas y de ellas extraer lo que puede implicar, lo que puede contribuir a una construcción discursiva. Entonces, la conciencia, la percepción, la obediencia a la de otra práctica literaria. Pero yo de pronto puedo, en ese sentido, por ejemplo, yo puedo apreciar o meterme, involucrarme con la concepción poético-narrativa de Macedonio Fernández, pero resulta que me seduce al mismo tiempo una novela de Julio Verne. No la rechazo porque
Macedonio Fernández corresponde a mi concepción de lo que es para mí como sistema de producción de escritura. Puedo ir a este, puedo ir al otro. Entonces, lo mismo en el plano poético. Yo hice una pequeña antología personal de los textos que a mí me interesan y hay algunas que nadie los miró con una mirada crítica, todo el mundo, o quienes respondieron a ese, apreciaron el momento de la lectura. Entonces yo pude incluir ahí un poema de Heine, romántico puro, un poema de Apollinaire, cubista, un soneto de Mallarmé, hermético, un soneto de Lugones, telúrico, un fragmento de Martín Fierro, una evocación de Leopardi, en fin, todo ¿no? Como prueba, como muestra, ¿no? Como muestra de esta idea de una lectura poética que puede navegar por distintos mares sin que la propia digamos, elección, las propias opciones se comprometan en la producción con ninguno de esos mares, sino que traten de construir su propio lago.